mis queridas amigas, amigos del Wayuu, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Vamos a continuar en este nuevo video número 5 con este proyecto en el que estamos trabajando. Así pues, vamos a tejer. Cerramos en negro y hacemos 6 puntos en negro. Y una vez tengamos los 6 puntos en negro, repetimos 6 en violeta. Y una vez hemos hecho los 6 puntos en violeta, volvemos a repetir lo mismo que hicimos aquí. 8 puntos en negro, 11 en negro más 8, lo que es igual a 27 puntos en negro. Y aquí tenemos el comienzo de la segunda flor. Entonces vamos a tejer esos 27 puntos en negro. El que hace 27, cerramos en amarillo, por ejemplo. Los colores luego ustedes los pueden cambiar como gusten, ¿eh? Bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues iniciamos la tercera flor. Hacemos 6 puntos en amarillo. 1 y 2. A ver, yo me adelanto un poquito. Son 6 puntos en amarillo, 6 puntos en negro, 6 en amarillo. Y una vez hecho esto, pues volvemos a repetir los 27 puntos en negro. El que hace 27 cerramos en blanco y hacemos 6 puntos en blanco, 6 puntos en negro, 6 puntos en blanco. Y con esto ya tenemos la base de la cuarta flor. Ahora seguimos tejiendo en negro. Tejemos 19 porque aquí ya tenemos 8 que hicimos al principio. Entonces aquí lo que hacemos es tejer 19 puntos. Aquí. Y vamos con la siguiente vuelta. Me acabo de dar cuenta que no estaba grabando. Bueno, os cuento lo que hice. Desde el comienzo de la vuelta, que estaba por aquí, más o menos, he tejido 6 puntos en negro. Es decir, donde antes eran 8, ahora son 6. Después he tejido 4 en coral, ocupando 2 puntos del negro de la vuelta anterior, más 2 del coral de la vuelta anterior. He tejido 2 puntos en blanco y he repetido 4 puntos en coral. Ahora voy a hacer 2 puntos en negro. Yo convencidísima que estaba grabando, pero al parecer no estaba grabando. Lo siento. Bueno, pues aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2. Cogemos el coral. Hacemos 2 puntos, vamos a hacer exactamente lo mismo que hice antes, pero esta vez sí voy a grabarlo. Aquí 2 puntos sobre los 2 de negro de la vuelta anterior, más 2 de coral de la vuelta anterior. Cambiamos al blanco.
y hacemos 2 puntos. Uno, dos. Retomamos el coral y hacemos 4 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Aquí cambiamos a negro y vamos tejiendo en negro hasta 2 puntos antes de nuestro siguiente cambio de color. Es decir, si aquí teníamos 27 puntos menos 2 y 2, que son 4, 27 menos 4, 23. Vamos a tejer aquí 23 puntos en negro. Bueno, para que entendamos un poquito mejor lo que estamos haciendo, es eso, estamos en esta segunda vuelta de la flor y los puntitos estos que estamos haciendo aquí es el comienzo de esta especie de crucecita que tenemos, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, aquí ya tenemos los 23 puntos en negro. Estamos con el violeta. Entonces hemos dicho que comenzábamos 2 puntos antes del cambio de color. Y hacemos... Vamos a ver que se me ha enredado esto. Aquí. Vamos a hacer 4 puntos. En violeta tenemos 2 y 3 y 4. Ahora vamos a cambiar a otro color, cualquiera. Si en la anterior hemos puesto blanco, pues aquí podemos poner amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Con los colores que tenemos vamos jugando un poquito. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Y ahora volvemos al violeta para hacer otros 4 puntos. 1, 2. Tres, y 4 que cerramos en negro y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Volvemos al violeta y repetimos lo mismo que hemos hecho. 4 puntos en violeta, 2, 3, 4. Nos vamos al amarillo, hacemos 2. 1, 2. Regresamos al violeta y hacemos los 4 puntos. 1, 2. 3, 4. Retomamos el negro. Y aquí pues volveríamos a hacer los 23 puntos de separación.
Así es como se va viendo. Y el que hace 23, cambiamos al amarillo para hacer la siguiente florecita. Entonces, aquí comenzamos 2 puntos antes, igual que hemos hecho anteriormente. Entonces, hacemos 4 puntos en amarillo. 2, 3 y 4. Y ahora cambiamos a otro color. Pues en este caso, ¿a qué color ponemos? Podemos poner el coral, que resalta, ¿no? Aquí hacemos 2 puntos. Sí, pues si le ponemos el blanco no se va a ver mucho. No va a resaltar tanto. Entonces aquí cambiamos otra vez al amarillo y hacemos otros 4 puntos. Aquí cambiamos a negro y hacemos 2. 1, 2. Retomamos amarillo y repetimos lo mismo que hemos hecho. 4 puntos en amarillo, 2 coral, 4 amarillo. Una vez hechos los 4, retomamos el color negro y hacemos los 23 puntos que corresponden. Y ya lo que nos queda es la última flor por hacer, que lo que vamos a hacer es repetir lo mismo. El blanco, pues le podemos meter cualquiera de los otros colores que tenemos. Por ejemplo, el blanco, pues le podemos meter el violeta, para esta crucecita del blanco lo podemos hacer en violeta, por ejemplo. Y así finalizamos la vuelta. Finalizada esta vuelta y antes de comenzar la siguiente, vamos a mirar unos detallitos del tejido. Como estamos tejiendo en color negro y los hilos internos son todos colores claros, ocurre que en algún momento los hilos se pueden ver a través. Es decir, si yo doblo mi tejido, ahí lo vais viendo, aquí empezamos a apreciarlo. Pero una vez puesto el tejido derecho, ya no se aprecian los hilos internos. Sí, ocurre que en el interior, y vamos a mirar, esto parece el firmamento lleno de estrellas. En el interior sí han quedado bastante visible en lo que son los hilos internos, porque sobre el negro pues resaltan muchísimo. Lo que pasa es que yo con eso, yo no tengo mucho problema con eso, porque yo forro, le hago un forrito a la mochila, con lo cual eso va a quedar disimulado, ¿sí? Al principio también yo aconsejo siempre, miren que estos hilos antes de cambiar de color o de vez en cuando a lo largo de la vuelta, miren para ajustar que no se nos queden los hilos visibles. Bueno, pues consejos vendo que para mí no tengo. yo, yo os lo explico a vosotros, os digo cómo hacer, pero luego a mí
se me escapan. No me gusta, no me gusta que quede así. Y cuando yo estoy tejiendo sola, sin grabar, pues no es por nada, pero me queda un poquito mejor. Lo que ocurre es que cuando estoy aquí grabando, entre que estoy pensando las cantidades que tengo que ir diciendo, que estoy grabándolo para que se entienda bien, que queden los puntos bien claros y acomodados. Se crea una cierta tensión y bueno, pues algo se me tiene que escapar. Y en este caso, pues se me ha escapado eso. Pero ya os digo que como yo le suelo poner un forro de tela, para que no se maltrate el interior de los hilos, lo protejo con un forro de tela, entonces esto no va a quedar a la vista. Sí quedará a la vista en un momento dado que el tejido se doble, porque entonces se empiezan a ver a través, pero si está el tejido bien colocadito, pues tampoco se verá. Bueno, dicho esto, no me quiero enrollar, pero sí quiero que vayamos entendiendo algunas de las dificultades que podemos encontrar cuando estamos haciendo este tipo de tejido. Y seguro que muchas de vosotras eh, os veréis, o de vosotros, os veréis en una situación un poco de decir, ¡ay, pero qué está pasando! Se me ven aquí los hilos, no me gusta tal. Bueno, pues es que se podría de pronto remediar si todos los hilos internos fueran en negro, pero es que justamente estamos tejiendo con colores, entonces es que no hay otra, es lo que hay, ¿eh? Pero bueno, no se preocupen que como ven aquí queda bien, queda parejo, quedan los hilos bien bonitos, los colores bien puestos y eventualmente todo eso se va corrigiendo. Vamos ahora con nuestra vuelta 20. La vuelta 20 pues comenzaríamos con los mismos 6 puntos en negro hasta llegar aquí al cambio de color, que en este caso vamos a seguir derecho, ¿sí? O sea, van a ser la misma cantidad de puntos. Este lo vamos a cerrar con el coral y hacemos dos. La misma cantidad de puntos me refiero a que va recto hacia arriba, que no nos estamos eh, ocupando puntos del tejido en negro. Hacemos dos, cambiamos al color de la crucecita, yo no sé esto cómo llamarlo, y hacemos 6 puntos. 2 sobre el coral de la vuelta anterior, 2 sobre el blanco de la vuelta anterior, ups, y 2 sobre los 2 de coral de la vuelta anterior. Cerramos en coral, hacemos 2 puntos, 1, 2, pasamos al negro, hacemos 2 puntos, 1 y 2. Aquí cerramos en coral y repetimos otra vez lo mismo. Igual que hemos hecho aquí. Vamos a ver. Así. Repetiremos de nuevo. 2 en coral, 6 en blanco, 2 en coral. Aquí, en este lado. Luego repetiremos la misma cantidad de puntos en negro, que son 23.
Aquí haremos exactamente lo mismo, pero con los colores que corresponden y así iremos repitiendo hasta completar la vuelta, siempre respetando los colores que tenemos. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por el momento. Tenemos tarea para hacer hasta completar la vuelta. Recuerden, denle a la campanita para que el programa les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Mientras tanto, cuídense mucho. Nos vemos en el 6. Hasta luego.